Pues vamos a empezar esta semana con diagramas de casos de uso, ¿vale? Hasta ahora lo que hemos visto han sido diagramas de clase. Los diagramas de clases, digamos que reflejan la parte estática del problema, es decir, dónde vamos a almacenar los datos, ¿vale? Ahora, como nosotros vamos a almacenar los datos en clases y no en una base de datos, por ejemplo, pues esas clases llevan asociado también un comportamiento, que son los métodos, ¿vale? Ahora, entre esas clases va a haber una interacción, ¿vale? Es decir, esas clases se van a relacionar y van a tener que convivir entre sí, realizar acciones entre ellas, ¿de acuerdo? Entonces, las acciones, por ejemplo, imagínate el problema que teníamos de la biblioteca, ¿de acuerdo? Donde teníamos el lector, ¿vale? El socio de la biblioteca, teníamos la copia del libro se podía prestar, ¿vale? Bien, pues ahí hay acciones que no quedan reflejadas en ese diagrama de clases. Es decir, por ejemplo, prestar un libro, que implica una serie de acciones conjuntas. Primero, comprobar el carné del socio. Segundo, comprobar que no tiene más de 3 libros en préstamo. Tercero, comprobar que el libro que se quiere llevar está disponible, ¿vale? Y si todo eso se cumple, le damos el libro y marcamos el libro como prestado, ¿vale? Todo ese conjunto de acciones que relacionan a más de una clase, porque hay que comprobar la clase socio, hay que comprobar la clase préstamo, hay que comprobar la clase libro, ¿vale? Pues todo ese conjunto de acciones no quedan reflejados en un diagrama de clases, ¿vale? Eso es lo que sería la funcionalidad de la aplicación. Y esa funcionalidad es lo que se refleja en lo que aquí llamamos diagramas de casos de uso, ¿vale? Bien, entonces cuando yo realizo un diagrama de casos de uso, lo primero que tengo que identificar, ¿vale?, son quiénes van a ser los usuarios de mi aplicación, ¿vale? Esos usuarios de mi aplicación los denominamos actores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este diagrama tan sencillo, ¿vale?, tendríamos dos actores, el socio de la biblioteca y el bibliotecario, ¿vale? No tienen por qué ser actores físicamente distintos, ¿vale? Aquí, cuando hablamos de actores, hablamos de diferentes roles. Es decir, que un mismo usuario físico puede utilizar la aplicación con roles diferentes, ¿vale? Y eso sería lo primero, ¿de acuerdo? Identificar quiénes van a ser los actores de nuestro sistema. Luego tendríamos lo que son los casos de uso, ¿vale? Los casos de uso son las acciones que llevan a cabo los actores, ¿vale? Obviamente, como son acciones, siempre las identificaremos con un verbo, pues como lo que vemos ahí, reservar libro, ¿de acuerdo? Consultar catálogo, prestar libro, ¿vale? Siempre son acciones que llevamos a cabo. Es decir, no ponemos reserva, catálogo, biblioteca, no, ¿vale? Hay que identificarlo con la acción que estamos realizando. Cada caso de uso, ¿de acuerdo?, cada globito que identifiquemos en nuestro diagrama de casos de uso, habrá que, a su vez, especificar claramente qué es lo que hace. Para eso se utiliza lo que aquí llamamos
una especificación de casos de uso, o mejor dicho, una plantilla de casos de uso, esta de aquí. Os he puesto yo aquí una, ¿vale? Una plantilla. Donde para cada globo que me ha salido en el diagrama tengo que identificar el nombre del caso de uso, por ejemplo, reservar libro, el identificador del caso de uso, pues el que le queramos poner, la descripción, qué es lo que hace este caso de uso, es decir, el socio solicita un libro y se lo reservamos, ¿vale? Actores implicados, pues socio de biblioteca, bibliotecario, ¿vale? ¿Qué precondiciones se tienen que cumplir para poder ejecutar este caso de uso? Pues por ejemplo, el libro no se encuentra disponible, por eso vamos a hacer una reserva, ¿vale? ¿Y cuáles son las acciones paso a paso que hay que seguir, ¿vale?, para poder reservar ese libro? Es decir, por ejemplo, el socio proporciona el número de libro, el bibliotecario realiza la reserva. Luego comprueban que sí está prestado. Exactamente, ¿vale? Luego habría que ver más en detalle cada una de las cosas, ¿vale? Pues condiciones. ¿Qué es lo que pasa cuando ha terminado el caso de uso? El libro queda reservado, ¿vale? Y alternativas, es decir, cosas que nos pueden alterar lo que es el curso normal. Por ejemplo, el libro no existe, pues fin del caso de uso, porque no podemos reservarlo si no existe, ¿vale? O el socio ya tiene una reserva previa, fin del caso de uso. Hay que poner cómo acabaría la alternativa. Hay que poner, incluso, de hecho, habría que poner aquí, ¿vale?, el punto a partir del cual se produce la alternativa. ¿De acuerdo? Es decir, aquí pondríamos ¿vale? Algo así. ¿De acuerdo? Bien. Pues eso sería lo que es la identificación del caso de uso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. ¿Vale? Ahí tenemos unos cuantos ejemplos. ¿Vale? Asociaciones. ¿Qué son asociaciones? Son las posibles interacciones que existen en un diagrama de casos de uso. Entre los diferentes globos, ¿vale?, digámoslo así, o entre los actores y los globos. ¿Vale? Interacciones que pueden existir entre los globos. Incluye, ¿vale?, que solamente se puede dar entre casos de uso, tal y como dice ahí. ¿Qué es una inclusión? Una inclusión es un caso de uso que es utilizado obligatoriamente por otro caso de uso. Es decir, aquí en este
en este diagrama vemos que tenemos tres casos de uso. Un caso de uso reservar libro, un caso de uso renovar préstamo y un caso de uso comprobar reserva. Y vemos que tanto reservar libro como renovar préstamo incluyen a comprobar reserva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en un momento dado del curso normal de reservar libro y de renovar préstamo, los dos llamarán a comprobar reserva de manera obligatoria. Mínimo son dos casos. No tiene por qué. No tiene por qué. Tú puedes tenerlo con uno solo, sí. Digamos que las inclusiones serían el equivalente a lo que en programación estaréis viendo como funciones, ¿vale? Y lo que me sirven es para modularizar el caso de uso. Es decir, para descomponerlo en bloques. Cuando tengo un caso de uso que tiene muchas acciones o tengo varios casos de uso que comparten las mismas acciones, pues esas acciones las puedo poner en un tercer caso de uso y utilizarlas mediante inclusión. ¿De acuerdo? Bien, y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que si yo aquí tengo el caso de uso reservar libro que incluye a comprobar la reserva, ¿vale? Cuando hago la descripción, esa inclusión tiene que estar también. Es decir, si yo la he puesto en el caso de uso, en el diagrama, cuando paso a describir, tiene que estar reflejada. ¿Vale? Tiene que haber, digamos, una coherencia siempre en lo que es la descripción de los casos de uso. ¿Vale? Bien, luego tenemos la relación extend. ¿Vale? Igualmente se puede dar solo entre casos de uso. ¿Vale? ¿Qué significa una relación de extensión o de ampliación? Quiere decir que el caso de uso que extiende o que amplía, lo que hace es ampliar la funcionalidad del caso de uso inicial. Igual que hemos dicho que la inclusión era una asociación obligatoria, es decir, que cuando había inclusión el caso de uso A siempre utilizaba al caso de uso B, en el caso de la extensión es lo contrario, ¿vale? Es opcional. Es decir, no siempre el caso de uso A tiene por qué llamar al caso de uso B. Por ejemplo, tú imagínate que en nuestro ejemplo de las bibliotecas, ¿vale? Yo no encuentro el libro en mi biblioteca, ¿vale? Pues tengo una opción de buscar en otras bibliotecas. ¿De acuerdo? Pero teniendo en cuenta de que lo haremos cuando yo no lo encuentre en mi biblioteca. Si yo lo encuentro en mi biblioteca, no llamaré a la reserva interbibliotecas. ¿Vale? Será una cosa opcional. También habría que especificar ese caso. Efectivamente. Es decir, efectivamente. ¿De acuerdo? También hay que reflejarlo exactamente en la descripción de casos de uso. Es decir, esa extensión tiene que aparecer en algún sitio. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y por último tenemos la generalización. La generalización se puede dar entre dos actores y entre dos casos de uso.
Cuando una generalización se da entre dos actores, ¿vale? La generalización aquí tiene el mismo significado que en los diagramas de clases, es una herencia, ¿vale? Y lo que hace es exactamente lo mismo que se hacía en el caso de los diagramas de clases, es decir, es una ampliación de funcionalidad. Es decir, si aquí en este diagrama de caso de uso yo tengo que el supervisor hereda del vendedor, quiere decir que el supervisor podrá realizar las mismas acciones que puede hacer el vendedor, más las suyas propias. Es una ampliación de rol. ¿Vale? En el caso de los casos de uso, cuando ponemos una especialización o una generalización, ¿vale? Ya sabes que en este sentido, de aquí hasta aquí se llama generalización y de aquí hasta aquí se llama especialización, ¿vale? En el caso de los casos de uso se entiende mejor como especialización, ¿vale? Porque fíjate, tengo aquí un globo validar usuario. ¿Cómo puedo validar al usuario? Puedo validarlo mediante comprobación de clave, pero no deja de ser una validación, o puede ser un examen de retina, o podría haber puesto aquí examen de huella, ¿vale? Pero no dejan de ser formas de realizar una validación, ¿vale? Es decir, cojo el caso de uso validar usuario y lo especializo. Exactamente, sería herencia pero entre casos de uso. ¿De acuerdo? Perdón. Tal y como os pone aquí, se pueden representar los límites del sistema, ¿vale? Para ver qué es lo que realmente hace nuestro sistema y qué es lo que no hace o quiénes son los actores externos, si existen, ¿vale? Fíjate siempre que el tipo de relación que existe entre actores y casos de uso es una relación lineal, ¿vale? Y solo puede existir esa, solo esa. Ni existen inclusiones, ni existen extensiones, ni existe ningún otro tipo de asociación. ¿Vale? Y tal y como te pone ahí, pasos que tenemos que seguir para elaborar un diagrama de caso de uso. Obviamente hay que identificar los límites del sistema, es decir, qué queda dentro de nuestro sistema y qué no queda. Lo segundo será siempre identificar a los actores. Y una vez identificados los actores, para cada actor, ver cuáles son las formas en que interactúa con el sistema. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué puede hacer? ¿Vale? Lo que ahí llama objetivo. Y esos objetivos transformarlos en casos de uso. ¿Vale? Y una vez tengamos los casos de uso, especificar cada uno de ellos. Es al principio, ¿eh? Vemos un ejemplo que tenemos aquí. Vale, pues mira, tenemos un ejemplo de una máquina de reciclaje, un sistema que controla el reciclaje de botellas o de tarros. Entonces, el sistema debe controlar el número de ítems que se han introducido en la máquina, ¿vale? Imprimir un recibo de los ítems depositados por el usuario, ¿vale? Hay un operador que desea saber al final del día el resumen de todo lo depositado y para ello se le imprimirá también un recibo, ¿vale?
El operador debe también, además, poder cambiar la información de los ítems, ¿vale? Y si pasan una de estas dos cosas, un ítem se atasca o no hay papel en la impresora, pues salta una alarma. Entonces, paso 1. Identificamos a los actores. ¿Quiénes serían los actores en este caso? Los ítems, los usuarios, el operador y los tickets. Vale. Te sobran... Piensa una cosa, los actores interactúan con el sistema, hacen uso del sistema. ¿Un ticket hace uso del sistema? No, vale, pues un ticket descartado como actor. Usuarios y operadores, correcto. ¿Qué puede hacer cada uno con el sistema? ¿Qué puede hacer el usuario? El usuario, pues depositarla. Depositar objetos, depositar botellas o depositar tarros, ¿vale? Y recibir un recibo, ¿vale? Vale. Eso sería básicamente lo que puede hacer el usuario. ¿Qué puede hacer un operador? El operador, cambiar la información de los ítems. Correcto. Imprimir el resumen diario. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, en una primera aproximación, ¿vale? Usuarios y operadores. Correcto. ¿Vale? Y con la funcionalidad que hemos definido, el usuario deposita un ítem, el operador cambia el ítem y genera el informe diario. ¿Vale? ¿Podemos mejorar esto? Se puede mejorar porque nos han dado más información. Es decir, el ítem o puede ser una botella o puede ser un tarro. ¿Vale? Aparte, tenemos el tema de los recibos. ¿Vale? Es decir, al depositar un ítem hay que imprimir un recibo. Y cuando genero el informe diario hay que imprimir un recibo. Pero cuando yo imprimo, puede pasar, no siempre, esto sí que es obligatorio, por eso son includes. Cuando yo imprimo un recibo, puede pasar que me quede sin papel. Y en ese caso, ¿qué había que hacer? Un estén generando una alarma. Y lo mismo con el depositar ítem. ¿Vale? Porque al depositar el ítem también puede ser que se atasque y entonces hay que generar una alarma. Pero no hay que hacerlo siempre, porque no va a pasar siempre. Con lo cual, aquí tendríamos el diseño de ese caso de uso completo. Luego habría que, para cada uno de estos casos de uso que se nos han generado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descripciones. Efectivamente. Coger y de cada caso de uso realizar las descripciones. El cliente deposita la botella, el sistema contabiliza la botella, que nos han dicho que hay que contabilizarla, incluye imprimir el comprobante. Alternativa, la botella se atasca. Estén, generar alarma. ¿De acuerdo? Siempre teniendo una coherencia entre lo que hemos pintado aquí y lo que estamos poniendo aquí. ¿Vale?
¿Ok? Sí. ¿Hacemos otro ejemplo? Sí. Venga, dice un juego de teléfono móvil donde participan 2 jugadores, cada uno desde su propio teléfono. Dice, cuando 2 jugadores desean jugar, uno de ellos crea una nueva partida y el otro se conecta. El objetivo del juego es manejar una nave y disparar al contrario. Si uno de los jugadores acierta, la partida termina. Y si uno de los jugadores deja la partida o se pierde la conexión, la partida termina también. Venga, a ver, actores. Dos. Un jugador y otro. Pero realmente el jugador 1 y el jugador 2 pueden hacer cosas diferentes. No. O sea que al final siempre sería el mismo jugador. Solo que unas veces uno hace una cosa y otro hace la otra. ¿Vale? ¿Y qué pueden hacer? Pues manejar la nave, disparar, Espera. Crear una partida, la partida, conectarse a la partida. manejar, disparar. Exactamente. Manejar y disparar. ¿De acuerdo? Y tendremos que tener en cuenta que si acertamos la partida termina y si uno abandona la partida termina también. ¿Vale? Vale. Sí. Y cada uno de esos, su fin. Efectivamente. ¿Vale? Tercer ejemplo. Se desea desarrollar un sistema de encuentros virtuales parecido a un chat. Cuando te conectas a un servidor, un usuario puede entrar o salir de un encuentro, de un chat. Cada chat tiene un manager. El manager es un usuario que ha planificado el encuentro. ¿Vale? Cada encuentro puede tener también un moderador, que es un usuario designado por el manager. Y la misión del moderador es asignar turnos de palabra. El moderador también puede dar por concluido el encuentro en cualquier momento. Y en cualquier momento un usuario puede consultar el estado del sistema, por ejemplo, encuentros planeados y su información. Actores. Más o menos tres. Dime qué 3. A ver, sería el usuario que se conecta, El usuario que se conecta, ¿correcto? el manager que hace las agendas y el moderador, ¿no? Muy bien, correcto. Usuario, manager y moderador. ¿Qué particularidades tendríamos en este caso entre los actores? Que Fíjate lo que nos el dice. moderador es una especialización del manager, ¿no? El manager es un usuario. Es decir, que el manager es una generalización o una especialización, mejor dicho en este caso, del usuario. ¿Vale? Y el moderador. Y el moderador también es un usuario. También es una especialización del usuario. ¿Vale? Venga, ¿qué puede hacer cada actor? ¿Qué puede hacer el usuario? Entrar y salir. El usuario puede entrar y salir, correcto. Y puede consultar el sistema. Correcto. El sistema. Puede consultar el estado del sistema. Bien. ¿Qué puede hacer el manager? Pues no, asignar un encuentro. Planificar el encuentro. ¿Vale? ¿Qué más puede hacer el manager? Designar el moderador. Designar un moderador, efectivamente. Moderador designado por el manager, correcto. ¿Y qué puede hacer el moderador? Vale, finalizar el chat Dar por concluido el encuentro y asignar turnos de palabra. y asignar turnos de palabra.
acuerdo? Las dos especializaciones, planificar el encuentro, asignar el turno y concluir el encuentro. De momento estos enunciados son sencillos para que vayáis cogiendo, digamos, el tranquillo de cómo se realizan estos diagramas de casos de uso, ¿vale? Posteriormente se irán complicando y llegará un momento en que la complicación será que de un solo enunciado tendremos que sacar el diagrama de clases y el diagrama de casos de uso. Que es lo que tenéis, por ejemplo, en la práctica final. En la práctica final hay un solo enunciado y de ese único enunciado hay que sacar las dos cosas. Porque eso es lo que se hace en la realidad. Tú hablas con un cliente, el cliente te dice lo que quiere hacer y tú tienes que saber diferenciar qué parte es la parte estática, qué parte es la parte dinámica, la parte de la funcionalidad. De momento. Es menos abstracto. Sí, es menos abstracto, sí. Esto ya más de relaciones y lo otro es más de cosas. Yo he estado en hacerlo las fichas. Eso tendrás que ir poquito a poco. Eso habrá que ir poco a poco, efectivamente. Hacer las especificaciones de los casos de uso.